Bueno, estamos otra vez de regreso con otro episodio más. Emanuel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar ahora de pues en sí de prevenir, ¿no? Antes de corregir. Exacto. En la acústica, obviamente. Prevención antes que corrección. Prevención antes que corrección. Y la idea es ver por qué es necesaria el incluir a un experto en acústica antes de empezar una obra. Sí. La que sea. Sí, o sea, exacto. ya sea en industria, ya sea en residencia, ya sea en comercio, lo que sea, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, el que todo el mundo se pueda relacionar. Por ejemplo, tú quieres crear una casa, ¿no? Y en tu casa, pues tú dices, tal vez no pensaste o no tenías cabeza que había lo de acústica, ¿no? O sea, tal vez pues nunca supiste que se podía hacer o no. Y ya construyes tu casa y resulta ser que vives al lado de una fábrica y la fábrica hace mucho ruido y tú todas las noches escuchas cuando acaba un turno y cuando empieza el siguiente. Claro. Entonces, en el hecho, ahí pues tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito hacerlo porque necesito dormir, ¿no? Uh-huh. Entonces vas a llegar y vas a tener que construir sobre lo que ya construiste. Una te va a costar o más caro y otra, pues los espacios que tú ya habías planeado para tu casa, claro, se van a reducir por completo. Definitivamente. Sí, o sea, sí, de que... sí, porque hay cosas que se pueden tomar desde, por ejemplo, hay un capítulo en el que hablamos de los materiales más comunes de aislamiento que todo el mundo conoce, pero no sabe necesariamente que son de aislamiento. Entonces, a lo mejor hay ciertos materiales que probablemente sean un poquito más caros, pero que puedes suplir por otros en ciertas partes solamente. O sea, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? El muro de tu dormitorio es el que da hacia el vecino que es medio incómodo, ajá, ¿no? Ruidoso y demás. Ah, bueno, pues ese muro probablemente, pues en lugar de block, pudiera haber sido Hebel, ¿no? Sí, exacto. Y tienes un mayor aislamiento. Entonces, eso se puede ir viendo desde antes, ¿no? Entonces, y esto lo podemos llevar a cualquier ejemplo, no sé, hablando por ejemplo de un estudio de grabación, ¿no? Sí. De decir, a mí me tocó un ejemplo en Tampico, Tamaulipas, donde habían construido ya toda la base de un estudio de grabación en la universidad, en la Autónoma, y pues estaban a nada del aeropuerto. O sea, estaban a, no sé, 600, 700 metros del aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que toda esa vibración al momento del despegar el avión, pues se filtraba al estudio, ¿no? O sea, el piso se sentía, o sea, en el piso se sentía. O sea, era de que, oye, si hubieras tomado en cuenta ciertas situaciones de la acústica o vibraciones desde antes, pues probablemente hubieras hecho algo en los cimientos de este estudio de grabación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron a un punto en el que pararon la obra y no siguió, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque vamos a tener este problema y pues no nos lo podemos quitar. O sea, y creo que hasta la fecha ahí está parado la obra, ¿no? Entonces, tomas como muchas situaciones en las que o no te permite seguir, o al momento ya de tener construido te das cuenta que hay cosas que no pudiste solucionar, que no puedes solucionar ya en ese momento, ¿no? O que es muy caro. Así es. ¿No? Como por ejemplo, también el otro ejemplo que creo que ya lo dije en uno de los episodios, pero en una de las torres de aquí de Monterrey, cuando se construyó, pues sí pensaron en la acústica, por así decirlo, pero dijeron, sí, o sea, lo que siempre se hace, ¿no? De que vamos a hacer una paredzota y ya. Sí, claro. Pero no se planeó con un ingeniero acústico, o sea, de que solo el arquitecto dijo, pues entre más pared, pues sí, ¿no? O sea, pero pues hicieron una pared, no sé, de unos 110 centímetros. Okay. O sea, y con varias capas de tabla roca y lana mineral y así. Pero no sé si has visto que ahorita hay mucho como moda o no sé cómo sea, pero que los edificios dejan un espacio para que se agarre la fachada del edificio. Exacto. Y el espacio es como, o sea, hacen la pared y dejan un pequeño espacio donde va a llegar como el metal que agarra el vidrio
y se va a pegar a esa pared. Así es. Entonces, bueno, sí, el pues, perfil estructural del aluminio, ¿no? Ajá. O sea, tú sabes, por el aluminio se pasa todo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, este edificio que digo, pudo haberlo hablado con antes y ellos ya estaban invirtiendo en acústica hasta eso, pero no lo hablaron con un experto, dejaron ese espacio. Claro. Y la gran pared que tenían se convirtió en nada. O sea, el hecho fue que el sonido se fue por un lado. Que es el ejemplo que si tienes las ventanas todas arriba del carro no vas a escuchar afuera. Si bajas una tantito, por ahí se mete todo el ruido. Claro, sí, definitivamente. Es como, sí, o sea, digamos, me imagino que está el muro y si te vas al extremo donde no está el ventanal, la referencia de sonido va a ser del ventanal. Sí, exacto. ¿No? O sea, es que de ahí está pasando absolutamente todo, porque el muro puede ser muy bueno, pero pues, como dices, si tiene una rendijita, es igual que el agua, igual que la luz, ¿no? Por ahí va a pasar. O sea, por algún puntito va a pasar, ¿no? O va a buscar por dónde salir, ¿no? Porque al final de cuentas es presión. Exacto. ¿No? Es presión en el aire. Entonces, sí, o sea, sí hay muchos, definitivamente hay muchísimos ejemplos en los que se debería de involucrar como parte de una ingeniería más, así como la estructural, así como la de tubería. Sí, exacto, ¿no? Entonces, parte de este proceso y conlleva, la verdad, sí un tiempo, pero es un tiempo contemplado dentro de todo el anteproyecto, ¿no? O sea, el anteproyecto de una obra que es simple y sencillamente es como que ya tengo el diseño conceptual, y vamos a ver cómo lo vamos a construir. O sea, qué materiales vamos a ir definiendo qué materiales va a llevar, dónde van a ir, cómo van a ir, qué dimensiones van a ser ya las específicas y las necesarias. Entonces, en ese mismo proceso... Sí, mientras se está decidiendo todo, ¿no? Mientras se está diciendo todo, ¿no? Y hay presupuesto todavía. O sea, como... Creo que muchas veces hasta ya van como a la mitad o algo así. Y híjole, se está escuchando todo lo de lado. Pero ya se acabaron el presupuesto en todo lo que planearon antes. Claro. Sí, hay un caso que en lo personal me tocó. Era un edificio de 4 pisos aproximadamente. Nos pidieron cotización para una ingeniería y demás. Me acuerdo que en ese entonces pues, estábamos ahí con el ingeniero Taboada y cotizamos para los 4 pisos. Era en el anteproyecto porque estábamos trabajando pues con una firma de arquitectos con la que ya veníamos trabajando hace tiempo. Entonces, pues no sé si fue la firma o el cliente, de repente fue, pues no vamos a tomar en cuenta ahorita la acústica, gracias y demás, ¿no? Entonces pasa el tiempo y nos hablan, nos dicen que tenemos un problemón en el edificio. Y literal iba subiendo por el elevador y abrías y era un sonido increíble, pero de todas las manejadoras de los aires acondicionados, ¿no? Entonces, en resumen y con la confianza que yo les tenía, el punto era, les decía, entre lo que yo les estaba cobrando, que era 10 pesos, ahorita ya les salió en 100 el arreglarlo, ¿no? Sí, o sea, con esos 10 pesos yo les hubiera dicho, pues probablemente, ¿verdad? Digo, ese tipo de manejadoras es muy ruidosa. O pónganlas así. O la ductería no la peguen a los muros porque se va a amplificar el sonido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se van tomando en cuenta. Ojalá fuera muy simple, pero no lo es del todo, ¿no? O sea, es como ir viendo problemáticas previas, pues para que no te cuesten después, ¿no? Sí. Y sí, o sea, de 10 pesos que pudo haber costado la ingeniería, pues se fue 10 veces más caro arriba, ¿no? De lo que... para poderlo solucionar, vaya. Y se solucionó a medias. O sea, al final del día termina solucionando cosas a medias, ¿no? Sí, porque ya no lo puedes, tú no lo tienes previsto cómo se hizo todo. Claro, porque también el costo de cambiar todas las manejadoras, el presupuesto ya no te lo permite, o sea. Sí, exacto. Y si te hubieran contratado desde un principio, ese costo no existiría, o sea, porque ya lo hubieran movido a otro lugar en la planeación. En la planeación. Y el espacio donde están ahorita donde estuvieron las manejadoras hubiera sido otra cosa, por ejemplo. Exacto. Sí, entonces la idea es que, vaya, al final del día, pues nosotros felices de que nos hablen en cualquier etapa, ¿va? O sea, vaya, y si es después del proyecto, pues bueno, pues si es más trabajo, pues también es más remuneración, pero
el punto aquí también es que haya una conciencia de que se puede involucrar, porque al final del día terminas teniendo un producto muy padre, muy bonito, arquitectónicamente diseñado, increíble, pero con una mala acústica, ¿no? Sí, exacto. Entonces empieza a haber problemas. Sí, y del usuario. Creo que es algo que la gente nomás, o sea, no porque lo haga con la intención de que no me importa la acústica, Claro, sino no sí. Tiene en cuenta que existe ese pues ahora sí factor importante en el diseño de cualquier recinto, o sea, de que es como te vas a preocupar por qué tan caliente le va a estar pegando el sol, te vas a preocupar por si puede ser sustentable, te vas a preocupar por cuánta luz le entra a un lugar. Claro. Bueno, pues también te tienes que preocupar por el ruido, ¿sabes? Exacto. Sí, definitivamente. Entonces ahí entra el ver cuáles son los pasos a seguir dentro de tu planeación para que tú también, o sea, y no estamos hablando directamente del cliente, porque a veces directamente el cliente pues me encuentra, o sea, el cliente confía también en su equipo, ¿no? Sí. Sino es más bien que, o sea, de nuestra parte poderlos ayudar a resolver eso. Sí, o sea, sumar definitivamente, ¿no? O sea, que vayamos sumando y que se vaya, o sea, que quede un producto mucho mejor, ¿no? O sea, y en general, o sea, no hablo tampoco de la acústica en específico, sino como ya de todo un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene un poco para definir, hay dos partes en la cuestión de esto de los anteproyectos, ¿no? Por un lado está la parte de la ingeniería como tal, o sea, lo que es la ingeniería acústica, ¿no? Y por otro lado está como la asesoría, ¿no? Sí. Que es estas dos variantes. Entonces, si quieres, déjame hablar un poquito de la asesoría y luego nos vamos con la ingeniería para que ya lo expliques un poquito más a detalle en cuestión técnica. Sí. La asesoría en sí es como llegar a decir, yo te propongo que uses esto y esto según la situación de cada espacio. Oye, es que es por ejemplo, ponerle un ejemplo en un piso de oficinas. Entonces, es decir, en el piso de oficinas va a haber las oficinas de directivos, de administrativos, las áreas comunes, los comedores, ¿no? O las áreas sociales, demás. Entonces, recepción. Entonces, cada espacio va a requerir situaciones distintas en cuestiones de aislamiento y de acondicionamiento, ¿no? Probablemente tú entres a un lobby y no necesariamente tengas que tener un acondicionamiento, sí, ¿no? Entonces es como que, pues generalmente los lobbies son grandes, son reverberantes, eso quieras o no te da la percepción de que entras a un lugar impresionante, ¿no? Sí, o sea, imponente, grande. Claro, grande. Entonces, bueno, pero luego vienen las áreas donde están, las oficinas, están las salas de juntas. Dices, oye, ¿sabes qué? Las salas de juntas pues tienen que tener cierto aislamiento. Entonces, ahí vas definiendo y vas proponiendo. O sea, no es un hecho, no es una ingeniería, no es un hecho de decir, esto es lo que se tiene que poner. No, esta es la solución, pero esta también y ahí está también. O sea, ¿por qué? Porque vas balanceando todo en cuanto a diseño, efectividad, entonces ya, y espacio, ¿no? Sí, porque también depende qué tanto aislamiento quieras, es cuánto espacio te vas a llevar, ¿no? O cuánto te quieras gastar, qué tipo de material vas a meter, ¿no? Entonces, son propuestas que de alguna manera van haciéndolos decidir al equipo de arquitectura qué usar y dónde usarlo. A lo mejor, por ejemplo, en las oficinas de los directivos, bueno, pues ahí es muchísimo más confidencial lo que se trata dentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, en cuanto a sonido, tiene que ser un búnker, ¿no? Sí, exacto. O sea, que esté cerrado y que no se escuche nada y que no salga nada de información. Hay como ciertos tipos de características como recomendables, ¿no? De que el tiempo de reverberación y aislamiento que debe tener cada tipo de recinto. Cada tipo de recinto. Y eso es lo que incluyes en la parte de la asesoría. Es como, no me meto de lleno a hacer cálculos y demás, pero ya te estoy diciendo un cálculo teórico de más o menos cómo va a funcionar esto y esto, ¿no? Con sus rangos de error, obviamente, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la parte de la asesoría, ¿no? Que es muy distinto a la parte de ingeniería. Sí, ¿no? exacto. ¿Cómo sería eso aparte?
Pues mira, ya sí, por ejemplo, vamos a agarrar algo muy específico que es, yo creo que lo más, no delicado, pero lo más arduo de cálculos en el área de acústica, que es un estudio de grabación. La parte del control room, por ejemplo. Claro. Un control room yo sí considero que debe tener toda una ingeniería, o sea, no nomás es, mira, te el control room, esto. pues más o menos, o sea, sí, o sea, sí deberías de, pues mínimo el ingeniero de audio que sepa qué está pasando, ¿no? De que, entonces, bueno, entonces una ingeniería, por ejemplo, en el control room, como estamos hablando, es, ¿sabes qué? Me voy a tener que meter a ver cómo es lo más óptimo que sea la figura geométrica del cuarto, ¿no? Para empezar. Porque eso va a quitarme los modos, que al final de cuentas, en pocas palabras, para los que no saben, los modos es pequeños espacios en el cuarto donde se van a estar cancelando las ondas porque están rebotando entre sí y chocan y se cancelan en ciertas partes. Okay. Entonces tú no quieres eso, tú quieres un sonido que puedas tenerle fidelidad, ¿sabes? O sea, que digas, esto es lo que es, no es por mi cuarto. Claro. Luego, tú tienes que calcular ya específicamente cuántos metros cuadrados exactos necesitas para llegar a un tiempo de reverberación. Uh-huh. Que es otra cosa como decir, mira, de que es que si tú en una asesoría, por ejemplo, yo lo vería como, mira, híjoles, aquí tienes mucho eco, pon paneles. O sea, de que pon paneles, de que alrededor para que pues le bajes el rebote, ¿no? Pero ya en un estudio de grabación, pues el rebote sí lo tienes que bajar de que muchísimo, ¿no? Entonces ya tienes que hacer cálculos, ¿sabes qué? A ver, de que voy a quitar estas esquinas y al tú estar haciendo eso, pues ya estás haciendo todo un diseño del cuarto, o sea, de que dónde van a ir las bocinas, cómo van a estar acomodadas las bocinas, dónde va a estar el escucha, dónde va a estar el que controla, cuánto es el tiempo de reverberación óptimo. Ok, es entonces déjame, lo voy a bajar poniendo tantos paneles aquí y voy a calcular hasta el coeficiente de absorción que voy a tener del sillón atrás del que está haciendo pues el productor. El productor, sí. ¿Sabes? Entonces, pues sí lo considero como una ingeniería como algo muy, muy, pues no es así como avanzado, sino detallado. Al final de cuentas es lo que te entrega un arquitecto cuando te diseña una casa, pues te entrega todo bien detallado y por ejemplo en una ingeniería, por ejemplo en una asesoría, pues tú ya das, pues dices, pues ¿sabes qué? Pues puedes poner esto entre las paredes porque esto baja esto con su ficha técnica. Hay como muchas opciones. Exacto. ¿No? Y con la ingeniera le dices, mira, va a ser esto porque esto acomodado así, 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 así y puesto de esta manera. Exacto. Te va a bajar esto. O sea, y ya lo compruebas y haces las mediciones de prueba. Uh-huh. O sea, de que cuánto se está pasando en este momento. Uh-huh. Y luego haces cuando acabas tu ingeniería y ya se construye la cosa, pues yo siempre hago como check, o sea, de que vuelvo a medir la comprobación. La comprobación. Y pues obviamente hay un rango de error, o sea, de que los cálculos no son así siempre perfectos. Claro. Pero yo lo considero por ejemplo, en aislamiento de STC, yo sí lo considero con un más menos 3. Claro. Y en tiempo de reverberación más menos 0.3 de segundos. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso pues sí me ayuda mucho. Exacto. Sí, o sea, se vuelve algo como mucho más específico. Uh-huh. Y se podría decir con cierta flexibilidad, obviamente, en cuanto a formas, diseños y demás, pero se podría decir que es como que lo que está en la ingeniería es lo que tendría que ser, ¿no? Uh-huh. O sea, es como la estructural también. Oye, exacto. Si no pones esta viga con este calibre, con esta medida, y yo no soy responsable, ¿no? Es uh-huh. como dentro de ese punto, vaya. Sí, exacto. Es exactamente lo mismo. O sea, al final del día son matemáticas y esas matemáticas te van diciendo, te van llevando por un camino más concreto, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo me siento con mucho más... O sea, me siento mucho más confiado cuando estoy haciendo un proyecto que tiene una ingeniería detrás a cuando estoy haciendo un proyecto donde asesoré. O sea, porque en el de asesorar es...
oye, pues es que yo no sé cómo lo pusiste, o sea, claro, de que, claro. no sé, tal vez pusiste la mitad y a la otra mitad no lo pusiste material y por ahí se está pasando todo, no sé, ¿sabes? Sí. Y una ingeniería ya es, ok, ¿sabes qué? Es más, yo te lo construyo. Tiene que ser así. Sí, claro. exacto. Ajá, exacto. Sí, no, en definitiva. Digo, y la verdad es que creo que, o sea, así como hablas y como se ha hablado aquí, que normalmente los estudios de grabación son como al menos para mí y para ti seguramente, es como el espacio más difícil hacer. Sí. Porque es donde tienes que, por medio de elementos, posicionamiento de esos elementos, tamaño de esos elementos, tienes que generar un balance de frecuencias. Exacto. ¿No? O sea, es cómo llegas a ese punto. O sea, esa es la parte difícil de todo el estudio de grabación. Sin tener ciertos vicios, sin tener ciertos Porque, efectos por ejemplo, sonoros. podrías, o sea, no nomás es, sabes que voy a tapizar todo y voy a absorber todo. O sea, si yo pondría solo un material alrededor, mis frecuencias estarían súper desbalanceadas. Claro. O sea, el punto de hacer un buen estudio de acondicionamiento dentro de un estudio de grabación es lograr que el tiempo de reverberación en las bandas de frecuencia sea lo más parecido posible para que el rebote sea igual en todo el sonido. Entonces, el sonido va a viajar igual en todas las frecuencias para todos lados. Sí, definitivamente. Que si lo trasladamos, por ejemplo, la misma idea a un teatro, es algo completamente distinto. Sí, exacto. ¿No? Que también se requiere de una ingeniería por lo mismo, ¿no? Un teatro, un auditorio y demás. Sí, los objetivos de ahí es lograr que todas las personas escuchen igual que la persona de adelante. O sea, entonces con eso se trata con lo que platicamos de los reflectores de exacto, arriba. Ya no es detener el sonido, ya no es absorberlo, sino es más bien mandarlo a donde tenga que llegar. Sí, ¿no? Exacto, que no se desperdicie la energía yéndose por todos lados, sino la canalizan hacia los espectadores. Hacia los espectadores, claro. Sin que haya el rebote de atrás y que se escuche. Por ejemplo, en un teatro no existe como el palco que tapa a alguien abajo, o sea, porque si alguien estuviera como abajo, así como en los cines que antes había así como tú estás en la parte de atrás y hay un palco arriba de ti y te techa, ahí ya no te llegaría el sonido de la orquesta, entonces, o la voz del que está hablando. Sí, he visto varios teatros así. Sí. Sí, no, pero ahí, por ejemplo, yo como lo compensan es poniendo bocinas dentro de esos como cubos que quedan de espacio. Sí, que en definitiva ahorita, si te pones a pensar un poco, vaya, termina siendo muy importante la acústica, pero también ha cambiado un poco el hecho de eso, de poner o de llegar a tener ese recurso de la bocina, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque ya, o sea, empiezas a poner bocinas por todos lados y de alguna manera distribuyes el sonido, ¿verdad? Pero también también te metes en otros problemas de delay, ¿no? De ecos y demás, ¿no? Que también eso lo tienes que resolver con la misma acústica. Exacto. ¿No? Porque pues al final de cuentas, y esto me atrevo a decirlo, es que por más tecnología que haya en una bocina, no te va a resolver el problema de tu cuarto. Exacto. ¿No? No, y hasta hablando de aire libre, tú te tienes que preocupar por el delay. O sea, no sé si... Obviamente yo creo que todos los que han ido a un festival o un concierto han visto que están las bocinas del concierto y luego unos metros más atrás, como donde acaba el VIP, exacto. Ahí de que hay otras bocinas. Sí, las torres de delay. Exacto, pero esas, así como tú dices, esas torres tienen que sonar después de lo que sonaron las de enfrente, porque si suenan al mismo tiempo, a los de atrás les va a llegar el sonido doble. O sea, como que van a escuchar primero esta bocina y luego va a llegar el otro sonido, porque pues... Yo sé que es muy rápido, pero sí se tarda en llegar el sonido. No, sí, a veces sí alcanzas a percibir. Y eso es como lo que dicen de los rayos y los truenos. ¿Ves que siempre típico de que hay cuenta? O sea, ve la luz y luego escuchas. Y entre más cuentas y está separado es que está más lejos el rayo. Así es. Sí, o sea, entonces, aplica. En definitiva, creo que cada espacio es completamente distinto. En el caso, por ejemplo, de las oficinas, suele ser un poco más simple en el sentido de acondicionamiento. En áreas cerradas, o sea, en áreas completamente cerradas, o sea, en áreas muy abiertas se vuelve un poco más difícil, porque entra el tema en que al final del día, si el que está hablando por teléfono habla muy fuerte,
pues le va a molestar al otro aunque haya acondicionamiento por todos lados. Sí, ¿va? O sea, es como lo que hablábamos en algún momento de los restaurantes, ¿no? O sea, el tema no es que con el acondicionamiento en restaurantes pues no vas a callar a la gente. O sea, la gente empieza a bajar el volumen de una manera inconsciente para que no lo escuchen lo que están hablando porque ya se entiende, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero bueno, en lugares más cerrados, salas de juntas, oficinas pequeñas, se vuelve un poco más fácil. Inclusive hay una regla que yo uso mucho con el cliente como para que se dé cuenta. Es como el 30% de tus superficies trata de acondicionarlos. O sea, la superficie de tus muros, el 30% acondiciónalo, tu techo, el 30%, y con eso vas a notar un primer cambio. Sí, exacto. No es que sea lo ideal. Yo también siempre digo, si puedes, pon alfombra. O si puedes poner alfombra. Sí, también. exacto, porque también te quitas muchos problemas, ¿sabes? Claro. La alfombra sí absorbe un chorro, pero también mucha gente no quiere alfombra. Pues mucha gente, claro, sí, definitivamente. Sí, entonces empiezas a tener como esas opciones de decirle, es que al final al cliente le tienes que explicar de alguna manera el qué tanto va a tener, ¿no? Porque de repente te dice también, oye, es que no puedes usar este muro ni este muro, ¿no? Y es como, híjole, bueno, pues entonces repleta el techo, ¿verdad? Y repleta el otro muro y vaya, no es lo ideal porque entre mejor esté distribuido el material, mejor. Pues, funciona mejor el cuarto. Pasa, por ejemplo, en los estudios de televisión, ¿no? Que en los estudios de televisión es que en estas tres paredes vamos a tirar, ¿no? Cámara. Entonces es como que pues, sí, de que no lo puedes ver porque todo está green screen. Todo está green screen y demás. Sí, entonces es como que, pues, ¿para dónde nos hacemos? Bueno, pues en ocasiones hemos puesto cortinas que se estén moviendo conforme se van usando los paredes. O todo el techo tapizado de algo, de algún material. ¿No te ha pasado de como estudios de grabación que quieren como hacer el live de toda la banda tocando al mismo tiempo? Sí, claro. Pero sí, pues obviamente a mí, yo siempre que les digo es que de verdad la batería se te va a meter a los otros micrófonos. O sea, hagas lo que hagas, si la batería está igual de que al lado del güey que está tocando guitarra, pues sí se va a meter un poco. Entonces, ¿no te ha tocado poner cortinas en el TEC cuando estábamos estudiando? Agarrábamos colchas y colgábamos de formas así con los stands de los micrófonos, claro, y poníamos otro stand colgado y le poníamos una colcha. Eso lo hacíamos muy, muy común cuando grabábamos sonido directo para películas comerciales y demás. Poníamos algunas mantas como para poder reducir el problema que existía en el área, que pues definitivamente no lo ibas a arreglar porque pues era una locación, ¿verdad? De alguien más. Exacto. Pero bueno, en general, el hecho de poder todos estos problemas que se puedan ir solucionando de alguna manera desde un inicio con una asesoría, con una ingeniería, pues te evita muchísimos problemas, ¿no? O sea, te evita demasiados problemas y también, pues más que nada también gasto dinero. Sí, exacto, y te da seguridad de que va a jalar el cuarto, o sea, de que, porque mucha gente sí quiere acústica, pero... Claro. O sea, de que lo hacen como Dios les dio a entender. Sí, no, y sí hay que tener mucho cuidado también con quién te asesoras. O sea, pues tienes que tener como ahora sí que el currículum y demás, porque sí me ha tocado que me llega gente y me dice, oye, es que pusimos un muro así completo de tela, ¿verdad? Porque nos dijeron que la tela era acústica. Y dices, pues sí hay tela acústica, pero pues lleva algo atrás, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, vaya, la tela en sí no. O sea, la tela trae un agregado pegado que si la pones, bueno, hace algo, ¿ah? Pero no, o sea, es como, dices, o sea, sí hay que ver de alguna manera también con quién te acercas, ¿verdad? Entonces, sí, exacto, porque eso también te puede traer problemas a futuro, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Bueno, pues estuvo buena esta plática. Estuvo buena, ¿no? Un gustazo. Sí. Como siempre, Vamos a seguir haciendo todavía más contenido sobre esto. Si tienen algún tema que les interese, pues pónganlo por ahí, mándenos un mensajito. Por ahí deben de aparecer nuestras cuentas y demás. Alguna asesoría, alguna ingeniería, pues también, ¿verdad? También. Pues, ¿cómo no? Entonces, esperemos que les esté gustando. Si hay comentarios buenos y malos, pues por ahí pónganlos, ¿verdad? Sale. Pues un gustazo a todos también y nos vemos la siguiente. Gracias, Diego. Nos vemos.